Entonces, les decía, ¿verdad? Nuestro tema es, para hoy, tratar la parte de evaluación de proyectos. En general, lo que implica el análisis, los fundamentos del análisis financiero y económico de proyectos. Conceptos y herramientas fundamentales. Los objetivos principales que vamos a seguir son estos. Es muy importante identificar que podemos hablar de una evaluación privada de un proyecto o una evaluación social. Vamos a estar viendo la diferencia entre una y otra. La evaluación privada se hace desde el punto de vista de los inversionistas directos, que quieren saber qué tanto le conviene el proyecto, qué tan rentable es el proyecto para ellos. Cuando vemos la evaluación social, la vemos desde el punto de vista del país como un todo. Concepto muy importante cuando hablamos de costos y beneficios de los proyectos, e identificar que podemos dar una oferta sin optimizar, una oferta optimizada. ¿Sonido por ahí? Bueno, seguimos. Sí. Bien. Entonces, un concepto muy importante en el análisis financiero económico es eso que llamamos la producción optimizada y sin optimizar. Y hablamos de que para evaluar un proyecto adecuadamente tenemos que determinar sus costos y beneficios. Lo que llamamos los costos y beneficios relevantes o pertinentes. Eso significa que son los que realmente le corresponden al proyecto. Los asociados, los que vienen con el proyecto. Porque puede haber unos costos que ya lo que hayamos incurrido que no tienen que ver con el proyecto y a veces se comete el error de incorporarlo. Entonces, ¿cómo se miden los beneficios y costos de los proyectos y se valoran? Tenemos dos variantes, sobre todo cuando lo aplicamos en el sector público, que son dos técnicas. Una es la de análisis costo-beneficio y análisis costo-efectividad, para evaluar alternativas de proyectos en el sector público. ¿Verdad? Sector privado, básicamente, el que se usa es el análisis costo-beneficio. Por ahí sale un acento que no corresponde. Beneficio. ACB o AC. Porque lo que implica ese costo-beneficio, como vamos a ver, es que se le asigna valor monetario tanto a la producción, los beneficios del proyecto, como al costo de los recursos. Se le asigna valor monetario. En análisis costo-efectividad, los beneficios se identifican, se miden, pero no alcanzan a valorarse monetariamente. Como dicen, no se monetizan. Y para determinar los indicadores que se usan acá en la evaluación privada y social de proyectos, tiene detrás los conceptos de valor del dinero en el tiempo, fórmulas de matemáticas financieras, operaciones que le llamamos de descuento y de capitalización, que debemos aplicar para determinar los indicadores. Entonces, esa parte también entra acá. Por último, aplicar entonces, poder hacer análisis de evaluaciones de proyectos aplicando estas herramientas ACB y AC. ¿Alguna pregunta hasta acá? Estos son los objetivos que vamos a perseguir. Tengo acá, viendo la presentación, Joenny Durán, de Messi,
Rondi de la Cruz Mercadón, encargado de planes y proyectos. La maestría en Administración y Dirección de Empresas. Perfecto. Entonces, estos son los objetivos que vamos a perseguir. En principio tenemos este martes y este jueves. Cuanto a la metodología, sí, hay un teléfono abierto, chequen por favor. Sí. Bien, entonces la metodología la resumimos como aprender haciendo. Vamos a tener algunas presentaciones puntuales. A ver, salimos acá. Aprender haciendo. Vamos a exponer conceptos y herramientas fundamentales, pero siempre de manera dinámica, con la participación, trabajando de manera conjunta. O sea, se plantea la realización de ejercicios y casos, ir ilustrando los conceptos y los ejemplos a través de un ejemplo práctico que tenemos, que fue el que les compartimos en Word. Vamos a estar desmenuzando ese ejercicio y en base a él, en la práctica, ir reforzando los conceptos. O sea, de manera conjunta y participativa. Por eso lo más conveniente es si pueden tener esos archivos a mano, en la computadora, incluso le compartí el Excel, donde podemos seguir completando esos cálculos. Bien. De acuerdo, aprender haciendo. ¿Me pueden confirmar si tienen a mano esos documentos que les compartimos? Sí. Bien. ¿Tienen a mano el Excel? Sí, me confirman por aquí que sí. Perfecto, vamos a tenerlo a mano. Pues vamos a empezar de una vez discutiendo esos conceptos fundamentales. En principio tenemos hasta las 5. Tenemos la opción de incluir un pequeño receso intermedio o seguir corrido y salir un poquito más antes de las 5. Ahí en la dinámica vamos confirmando cómo sería lo mejor. Entonces recuerden, es muy importante la intervención, la participación. Si no tienen el micrófono activado, pueden preguntar o intervenir a través del chat. Bueno, le propone aquí que sigamos corrido, mejor salir antes. Sí, ya veo que hay esa preferencia. Muy bien, pues vamos entonces entrando en materia y esperamos entonces ir complementando los conocimientos, los saberes, ¿verdad? Entonces, primero, la evaluación de los proyectos desde el punto de vista financiero-económico, ¿verdad? Lo primero que hacemos es identificar que todos los proyectos, todas las actividades que realizamos dentro del proyecto y fuera del proyecto tienen unos beneficios y unos costos. Beneficio y costo en sentido amplio de la palabra, no solamente lo que representa un ingreso directo o un pago directo, sino que se puede decir que beneficios son todas las ventajas, todo lo que contribuye a mis objetivos, a los objetivos de la organización. En último término, queremos contribuir a los objetivos estratégicos de la institución, a su misión, lograr la visión. Y los costos igual, costos son todos los sacrificios que implica el proyecto, ¿verdad? El uso de recursos. A veces usamos recursos que ya son nuestros, ya lo pagamos y no reconocemos que hay un costo de usarlo, aunque no le estemos pagando a nadie.
Y ahí se extiende el concepto desde el punto de vista económico, que es lo que llamamos el costo de oportunidad. Ese recurso es mío, no le estoy pagando a nadie, pero si no lo uso en el proyecto, pudiera arrendarlo, alquilarlo, hacer algo con él y recibir un ingreso. Entonces, como dice esta balanza, se ve, lo que queremos es identificar, lo que hablamos de identificar, medir y valorar los costos y beneficios. Aquí tenemos una cita del autor del libro del cual le compartí un fragmento, que nos dice que para el economista un proyecto es como la fuente de costos y beneficios que ocurren en distintos periodos de tiempo. Y que entonces nuestro desafío está en identificar esos costos y beneficios atribuibles al proyecto. Ahí está lo que decíamos, podemos a veces cometer errores de que hay un costo-beneficio que no tengo por qué, no debería ser atribuible al proyecto, no corresponde. Pero más que identificar lo que es como describirlo cualitativamente, queremos dar un paso más, que es medirlo, decir cómo lo mido, en qué unidades de medida se mide ese costo, ese beneficio. Y el paso para hacer una evaluación desde el punto de vista ideal sería que podamos asignarle valor monetario a esos beneficios, aunque sean beneficios sociales. El análisis costo-beneficio se caracteriza porque le asigna valor monetario a los beneficios. Bien. Entonces, está lo del teléfono que no está muteado, el micrófono. Verificar esa parte, por favor. Entonces, esto lo hacemos con el fin de emitir un juicio sobre la conveniencia de ejecutar este proyecto. O sea, que en esto es que consiste la evaluación de un proyecto. En base a este análisis, cuantificación, medición y valoración, nos formamos una idea de si es conveniente o no hacer el proyecto. Esta cita es de Ernesto Fontaine, un famoso profesor de Chile en el área, en esta materia de análisis costo-beneficio, ya lamentablemente fallecido. Sí, que me lo voy a tratar. Ya no lo vas a tomar nada. Siguen los teléfonos abiertos, chequeen por favor. Sí, bien. Entonces, en resumen, hablamos de identificar los costos y beneficios. Pero identificarlo es como enumerarlo, reconocerlo de manera incluso cualitativa. Debemos dar un paso más y decir cómo lo medimos y cómo lo valoramos. A manera de introducción, yo puedo decir que un beneficio de un proyecto, por ejemplo, de una carretera, es que ahorra tiempo a los usuarios. Antes, ¿verdad? Ahora duran más, o con el proyecto van a ahorrar más tiempo. Y ahí estoy identificando el beneficio. Medirlo ya pasa es, ¿cómo lo mido? ¿Cuántas horas están ahorrando cada persona? Multiplicándolo por las veces que usa la vía. ¿Cuál es la valoración total? ¿Cuántas horas hombres se ahorran? Hombres y mujeres nos ahorramos por tener ese. Y ahí le estoy asignando un valor monetario. Estoy midiéndolo con una unidad de medida como las horas, en este caso. Ahora, el paso último que deseamos, que en la medida que nos permita la información y la técnica, es ahora decir cuánto valen esas horas en términos monetarios, qué valor le puedo asignar. Entonces, estamos hablando de esos pasos: identificar, medir y valorar. Decíamos que hay una diferencia en dos grandes técnicas. La propiamente dicho, lo que es el análisis costo-beneficio, da estos tres pasos tanto para los beneficios como para los costos. El análisis costo-efectividad
tiene una limitación o se usa cuando no alcanzamos a valorar en términos monetarios los beneficios del proyecto. Si bien los costos pueden asignarse un valor monetario, los beneficios quedan medidos. Cuántas horas, cuántas personas están recibiendo el servicio, cuántas personas mejoraron su nivel de vida, su nivel de salud, de educación, cuánto reduje una tasa de enfermedad, ¿verdad? Entonces, estos son los pasos fundamentales de la herramienta. Vamos a seguir avanzando para ver algunos elementos. Antes de entrar ya con los ejercicios y los ejemplos, es importante que discutamos algunos conceptos clave que nos van a ayudar a enmarcar mejor, a identificar mejor los costos y los beneficios de los proyectos. Entonces, pasamos acá, partiendo de lo que es el enfoque sistémico de ver las organizaciones, el enfoque basado en procesos. Cómo los procesos tienen unas actividades, son las actividades que consumen recursos y por tanto lo que generan los costos. Pueden escribir o interrumpir cualquier pregunta en el proceso. Y lo que tienen facilidad de activar el micrófono. Parte de la dinámica es también que nos puedan ayudar a leer alguno de estas presentaciones, ¿verdad? Bien. Acá hay lo que llamamos enfoque sistémico o enfoque horizontal de ver las organizaciones. Que mientras el enfoque tradicional es el enfoque vertical, que está muy centrado en verlo como por partida de la organización en departamentos. El enfoque de procesos es más integral porque ve cómo se integran todos los elementos de una organización, las personas, los recursos, para cumplir con su propósito o su misión. Pues hay unos autores que han trabajado ese tema muy interesantemente, que son estos, y ellos definen una organización, sea una empresa, sea una institución pública, o es un proyecto, un programa, lo definen como un sistema procesador que transforma una serie de recursos en productos y servicios que se suministran a unos usuarios, a unos clientes. Entonces aquí está un sistema procesador. Estamos recibiendo de unos proveedores unos insumos, recursos, pero nuestra misión se va a concretar en la medida que lo convertimos en unos bienes o servicios para satisfacer unas necesidades de mi población meta. Y aquí está un paso a paso, las actividades de transformación que vamos haciendo para convertir esos insumos en esos productos. Paso más, esos recursos podemos, desde diferentes áreas, podemos nombrarlo un poco diferente. Aquí hay diferentes terminologías. Los recursos incluyen los materiales, entrando en detalle puede ser insumos, materia prima, las personas, ¿verdad? El recurso que llamamos los recursos humanos. Desde el punto de vista más económico se habla de capital humano, ¿verdad? Infraestructura, capital físico, que van desde los edificios y lo que llaman utilidades asociadas a todo lo que conlleva el edificio, y equipos, maquinarias y herramientas. También tenemos más intangibles como software, métodos, conocimiento. En el mismo inversión pública se habla mucho de capital físico, capital humano. Se usa más esa terminología en el SNIP, ¿verdad? Y vamos a estar hablando de capital físico. Entonces, la mejor forma de conocer el método más reconocido, más
preciso para determinar los costos de una organización, de un proyecto o de una actividad es identificar las actividades que deben realizarse, y cada actividad va a demandar unos determinados recursos. Pues yo puedo saber cuánto me cuesta cada actividad y el conjunto de esas actividades. Ese es un sistema de costos que se conoce por una sigla en inglés como ABC, costos basados en actividades. Está en inglés cuando se dice ABC. Pues todos estos elementos son bien importantes. Los proveedores, puede haber proveedores de materia prima, proveedores del capital, de las maquinarias, equipos que necesitamos. ¿Me siguen? ¿Me confirman? Cualquier duda, pregunta. Decíamos entonces, el concepto de proceso es muy importante, ya lo adelantamos. Tenemos también a unos participantes del área de ingeniería que conocen más que nosotros este enfoque. El proceso en general se define como un conjunto de actividades relacionadas que interactúan y transforman entradas en resultados, ¿verdad? Es una definición muy conocida, difundida de la norma ISO 9000, la familia de las normas de calidad. Entonces, conocer bien una organización es conocer bien sus procesos. También se dice que una organización es tan eficiente, eficaz como sean sus procesos, porque los procesos primero son los que van a dar lugar a la salida de los bienes o servicios que quiere el cliente. Y un objetivo número uno es satisfacer las necesidades y expectativas de esos usuarios, esos clientes. Entonces, la salida depende del proceso. Cómo está el proceso va a ser tan efectivo para cumplir con su propósito. Pero entonces debo conocer a fondo el proceso, qué recursos intervienen, qué actividades desarrollo. Bien. Y importante destacar entonces que en el caso de proyectos, lo que es el análisis técnico de proyecto se fundamenta en el análisis de los procesos, conocer a fondo los procesos, porque de ahí que voy a poder determinar los recursos que requieren, los recursos de inversión y recursos para la operación del proyecto. Antes, lo que es el estudio de mercado va a estudiar principalmente cuáles son las necesidades y expectativas, la demanda esperada de mi población objetivo, de mis usuarios. Va a estudiar el producto y el mercado, la población necesitada. El estudio técnico vamos a meternos cómo producimos ese bien o servicio. ¿Qué recursos necesitamos? ¿Qué inversiones necesitamos? Y como decíamos, es la mejor forma para conocer los verdaderos costos de los proyectos y de las organizaciones. Un paso más, decíamos entonces acá, vinculando un poco esto que está acá, las organizaciones, en general, la gestión, la gerencia de una organización, podemos agruparla como en tres grandes bloques. Por un lado está la estrategia, gestionamos la estrategia de la organización, que marca el rumbo, hacia dónde vamos, cuáles son los objetivos, la razón de ser, la misión de una organización. Pero la estrategia se hace realidad en el día a día, con esos procesos regulares, repetitivos, de transformar insumos en productos. Y ese nivel entonces es lo que llamamos la operación, la parte operacional. Entonces la estrategia se hace realidad en el día a día a través de las operaciones. Por eso debe haber una gran alineación entre la estrategia y las operaciones. Entonces, las operaciones consisten en esa producción continua, repetitiva de bienes y servicios, ¿verdad? Y por otro lado tenemos los proyectos, sobre todo los proyectos de inversión, las inversiones.
como 3 niveles. Hablamos de una gerencia estratégica, gerencia de operaciones, gerencia de proyectos, que deben estar conectadas entre sí. Si bien las operaciones se alinean, deben desarrollarse y establecerse o mejorarse acorde a los lineamientos de la estrategia. Entonces los proyectos, sobre todo los de inversión, lo que buscan es fortalecer las operaciones de la empresa. Hacer que las operaciones puedan aumentar la cobertura, la calidad, la eficiencia de lo que en el día a día yo produzco. Mis bienes y servicios. Entonces, de los proyectos, en realidad podemos tener dos tipos. Unos proyectos que entregan también unos productos a unos usuarios finales. La diferencia de la operación y los proyectos la vamos a estar viendo. ¿Cuál es la diferencia entre operaciones y proyectos? Lo que decimos, las operaciones no tienen un fin definido, son cíclicas, repetitivas. Se terminó un producto, pero ya está corriendo para el próximo. Unos productos estándares. El proyecto entrega productos únicos y por eso el proyecto se caracteriza por ser temporal, ¿verdad? Porque tienen una fecha de inicio y fin predeterminada. Pues estos proyectos puede decir que son comunes a las operaciones en el sentido de que los productos del proyecto van hacia los usuarios finales. Pero cuando hablamos de proyectos de inversión, estamos hablando, entonces, vamos a ver de qué estamos hablando. Bueno, aquí le aclaro con más precisión. Tenemos proyectos que van a entregar bienes y servicios. La diferencia, vimos operaciones y proyectos. Operaciones son recurrentes, los productos regulares que yo entrego. Un hospital, por ejemplo, su operación está conformada por los servicios de salud, consultas, cirugías, exámenes, que en el día a día está trabajando, su razón, su misión de ser. Puede ser que en un momento determinado desarrolle un proyecto concreto que es hacer una vacunación en una zona o prestar unos servicios en una jornada. Entonces es una intervención que es para un fin específico y tiene una duración puntual, un inicio y fin establecido. Pero cuando hablamos de los proyectos de inversión, los entregables o productos de ese proyecto no llegan directamente a los usuarios, sino que van a llegar indirectamente. Porque lo que van a hacer los proyectos de inversión es sembrar acá, mejorar la dotación de recursos, del capital, las capacidades de las personas, los conocimientos, para que esas operaciones logren mejor su propósito, mejoren su eficacia, su eficiencia, aumentar cobertura o calidad. Entonces, en los proyectos de inversión lo que vamos a tener es, los grandes entregables de proyectos de inversión son esas construcciones o adquisiciones o desarrollo de eso que llamaríamos en el sentido acá capital físico, capital humano, conocimientos, es lo que queremos desarrollar en el proyecto. Crear una base, un capital acá que va a soportar mejor las operaciones. Las operaciones, el objetivo segundo, entonces, la consecuencia esperada es que esas operaciones mejoren en un aspecto, en algún aspecto, que entreguen más bienes o servicios de mayor calidad, lograr la mayor cobertura como estamos señalando. Entonces acá, igual los proyectos como los procesos usan recursos y lo transforman. Igual es un conjunto de actividades que va a transformar insumos en recursos. La diferencia es principal que los proyectos incluyen como un producto o un conjunto de productos únicos. Y una vez se completó esa producción, el proyecto terminó. ¿Verdad? No es repetitivo. Vinculándolo con lo que estamos viendo acá. Sí, te devuelvo ahora, María, que tengo una conferencia. Sí, escúchenme. Bien, entonces, asociando esto con los proyectos de inversión, sabemos que en el SNIP tenemos
Desde este punto de vista lo podemos ver más claro que tenemos proyectos de capital fijo, de capital humano, de creación de conocimiento. Tipología. Entonces, básicamente, puede ser que un proyecto de capital fijo tenga algún pequeño elemento de capital humano o de conocimiento, pero esta clasificación se hace en base a la inversión primordial, más relevante, más importante. Entonces, ve cómo conectamos esta parte acá. Recuerden la participación, quienes puedan leer, me ayudan a leer, quienes tengan una nota por escrito, déjame revisar, ¿tenemos alguna nota por acá? Bien, sí. Cualquier pregunta o punto, recuerden que es parte de la dinámica. Así que quienes quieran aportarnos, hacer preguntas, aclaraciones, aquí pueden intervenir activando los micrófonos o escribiendo en el chat. ¿Sí? Entonces estamos dando una zapata. O sea, hay mucho énfasis en esta parte porque hacer un buen presupuesto de la operación y de la inversión del proyecto parte por identificar los recursos que requieren las actividades que yo voy a desarrollar para entregar unos. Tiene detrás que hay un entregable tanto del proyecto como de las operaciones. Seguimos. Aclarando este puntito, muy importante. En la estrategia decíamos, ¿qué definimos en la estrategia? Definimos misión, visión, valores, los objetivos estratégicos, ¿verdad? Y los objetivos estratégicos del sector público tienen que ver con esas contribuciones que hacemos al desarrollo, a mejorar los niveles de vida de la población. Más salud, más educación, mayores niveles de ingresos, reducción de pobreza. Entonces son los beneficios de los proyectos que esperamos, esas contribuciones. Decíamos que eso lo soportamos los procesos, son ese conjunto de actividades que transforman unos insumos en unas salidas, en unos productos. Pero que esos procesos pueden ser de dos tipos, operaciones y proyectos. Proyectos aquí, pensando en proyectos de inversión. Y como proyectos de inversión, también usando una definición de una guía de la ISO, de la norma ISO. Pero bueno, aquí es una guía. Nos da una definición muy interesante de proyecto como un conjunto único de procesos que constan de actividades coordinadas y controladas, pero que tienen fecha de inicio y fin, que se llevan a cabo para lograr unos objetivos del proyecto. Son puntuales los proyectos. El proyecto como tal acaba y es efímero, pero en el caso de la inversión, proyecto de inversión, lo que deja sembrado algo que se va a cosechar en las operaciones. Es como una siembra que hacemos, ¿verdad? Y una vez terminada la siembra ya completó el proyecto, pero los grandes beneficios esperados se van a dar en las operaciones. Y operaciones como un conjunto de procesos repetitivos, sistemáticos, con esfuerzos permanentes y continuos que producen resultados repetitivos. Con esos recursos asignados para realizar básicamente el mismo conjunto de actividades. Piense que también, por ejemplo, en el STIP se habla del ciclo de vida de los proyectos y se habla de una fase de inversión, la fase en sí del proyecto, y luego viene la fase de operación. Inversión, operación. Y hablamos de una fase previa que es la de los estudios, que entonces le llamamos preinversión. Entonces las tres grandes fases de un proyecto son la preinversión, los estudios, la inversión o fase del proyecto en sí, y la operación, los impactos en las operaciones, luego en las estrategias, en los objetivos a nivel de resultados e impacto que queremos.
Entonces, importante, cuando hacemos el análisis costo-beneficio de un proyecto, en general, en el estudio del proyecto, no solamente vemos los recursos requeridos para la inversión, ¿verdad? Sino que también tenemos que ver que va a haber costos y beneficios en la operación. Pero tenemos también que cuantificar, medir y valorar los costos de la operación del proyecto. ¿Vale? Tener esta parte en cuenta. Hay costos de inversión y costos de operación o funcionamiento. Aquí está básicamente lo mismo. Una definición alternativa va en la misma onda del proyecto como esfuerzos temporales encaminados a conseguir un resultado único. Y están destinados a ayudar las operaciones, a mejorarla, innovarla y sustituirlas. Por eso el gran propósito de los proyectos, que lo vemos en el marco lógico, en la metodología, tiene que ver con mejorar las operaciones, mejorar cobertura, calidad, ¿verdad? Accesibilidad de esos servicios en las operaciones. Y para eso hago el proyecto de inversión. ¿Preguntas, dudas? Ya vamos pasando ya a los numeritos. La otra parte que ustedes han visto, han identificado que el proyecto es un medio para resolver problemas o satisfacer necesidades. Entonces, este esquema también nos permite ver, o sea, los problemas en principio tienen que estar focalizados a mi misión, mis productos, mis bienes y servicios, usuarios, qué oportunidades de mejora, qué fallas se están dando a nivel de los bienes y servicios. Hay una falla de cobertura, de cantidad, una falla de calidad, de tiempo, oportunidad muy importante. Entonces, a partir de ahí yo puedo identificar un problema que tiene mi organización en una determinada unidad productiva. Pero acá, yo viendo entonces, puedo encontrar parte de esas fallas, analizar las causas de esas fallas y pueden estar vinculadas a estos recursos e insumos. Por eso, siguiendo un enfoque parecido, fue que un japonés destacado en el área de calidad identificó, nombró los recursos, lo agrupó en 5M. ¿Se acuerdan las 5M? ¿Cuáles son? En 5M e identificó un sistema de hacer análisis causa y efecto, una herramienta en donde dijo el resultado de los productos, el cómo estén saliendo ahora depende de 5M. ¿Cuáles son las 5M? Mano de obra, la tenemos acá. Materiales, máquinas, métodos, aquí está métodos, y medio ambiente. Entonces, poniéndolo más grande acá, ese es un diagrama de causa y efecto. Y fíjense que el árbol de problemas que usamos en proyecto es una evolución de este que tenemos acá, de este diagrama que se ve de manera horizontal. Entonces, cuando en nuestro problema, en nuestro análisis estamos viendo si el problema tiene que ver del lado productivo, del lado, diríamos, de la oferta de ese bien, que hay una carencia, una falta de accesibilidad, ¿verdad? De cantidad, de calidad, y aún en el análisis que hacemos, esto nos da una referencia muy importante porque si es desde el punto de vista productivo, esto es válido. Las fallas pueden deberse a problemas de las personas que no tengan las competencias adecuadas, los conocimientos, las motivaciones adecuadas. Puede haber un problema en el suministro de los materiales o que esté usando materiales que no sean los más apropiados. Las máquinas pueden ser insuficientes o estar en mal estado. Puede ser que no tenga métodos o los métodos estén desactualizados. Puede haber un problema desde el punto de vista del ambiente en que se está desarrollando el trabajo.
Entonces, este es un punto importante que lo pueden conectar. Cuando estén haciendo el análisis de causas de un problema, si ese problema tiene que ver por el lado de la oferta, de una deficiencia, una oportunidad de mejora en la oferta, los factores a tener en cuenta son estos. Las 5M. Bien. Entonces, esta parte, como introductoria y para ir conectando, porque los costos salen de esos recursos. Tengo que tenerlo bien identificados. Entonces, ahora sí pasamos ya con esta introducción a verlo con unos conceptos, pero con el caso de ejemplo numérico que tenemos por ahí. Pero antes, si tienen alguna pregunta, alguna nota. Bien. ¿Alguna pregunta, opinión? ¿Quiénes pueden activar su micrófono para que me ayuden a leer ahorita? Así que recuerden que la idea es participativa. Trabajemos. Estamos. Perfecto. Sí, claro, profe. María, ¿nos puede ayudar? Así, pues un momentito te pido ayuda con la lectura. Perfecto. Lilian también. Sí. Muy bien. Sí, la clase está grabándose, ¿sí? Me pregunta. Sí, sí. Gracias por recordarnos. Saber exactamente. La estamos grabando. Bien. Entonces pasemos a ver unos conceptos muy interesantes de la evaluación financiera. Y visto con el ejemplo concreto que estamos chequeando acá. Hay algunos conceptos que va a ser una primera pasada. Vamos a tener otra sesión y además yo le voy a compartir, materiales para los puntos que queramos profundizar un poquito más. Ahí lo hagamos. O sea, no tenemos que, si no, nos pueden quedar algunas pequeñas duditas o necesidades de entender un poco más, pero vamos a ir por etapas, ¿verdad? Una primera mirada y luego ir profundizando. Entonces, acá, un concepto muy importante son los. Expliquémosla, quedó un micrófono abierto. Sí, recuerden, mientras estamos en clase, pueden tenerlo en silencio. Estos conceptos que decíamos, ¿qué es una oferta optimizada y qué es una oferta sin optimizar? ¿Cuál es la importancia que esto tiene en el análisis costo-beneficio? ¿Qué significa la valoración privada y valoración social de la producción? ¿Qué son los flujos de costos y beneficios incrementales o diferenciales? ¿Verdad? Entonces, costo-beneficio, evaluación social y evaluación privada. Vamos a ver esto con ejemplos concretos, el caso que tienen por ahí. Bien. Entonces, mano a la obra. Primero, en el ejercicio que le planteamos, tenemos esta situación. Si ya las lectoras que me iban a ayudar pueden ayudarme ahora. ¿Qué dice? Estoy leyendo, pero si me alcanza, me interrumpe. Estamos viendo, ese es el ejercicio que le planteé. Una empresa que produce 9,000 unidades con 50 trabajadores directos. ¿Está lista para lectura? Ahora tenemos un patrón, una referencia que dice que hay una productividad adoptada por la empresa que debe ser de que cada persona, cada trabajador produzca 200 unidades, un promedio, y ha sido adoptada por la empresa. Entonces,
teniendo esto de que ahora está produciendo 9,50, podemos ver si está produciendo de acuerdo a ese estándar, si está por encima o si está por debajo. Entonces vamos a calcular la productividad que está obteniendo. Productividad no sería más que dividir el producto total, que son 9.000, entre los 50 trabajadores. Bien. Y vamos a ver si la empresa está operando entonces en una situación óptima. Óptima sería, de acuerdo a este punto de vista, que está produciendo de acuerdo al estándar. El estándar que ya se definió como óptimo. Si está produciendo menos de esos 200, entonces no está optimizando. ¿Cuál sería entonces la oferta optimizada? Bien. Entonces veamos quién me puede decir acá. Esta es la situación sin proyecto que tenemos. Está produciendo 9.000 con 50 personas. ¿Cuál es la productividad de cada persona? ¿Quién me dice? Lo puede anotar por ahí en su... Por cada persona, ¿cuánto se está produciendo? Aquí veo una respuesta. Correcto. Si divido 180, ¿verdad? Correcto. Julio y Flor. Correcto. Una productividad no es más que la división entre el producto total y entre el número de trabajadores. 180. ¿Qué me dice esto? Que hay una brecha, una diferencia entre lo que es y lo que debería ser. Muy importante. Ahí sacó el porcentaje, Julio. Bien. Sí, de ahí podemos sacar más análisis. Entonces, fíjense que hemos estado hablando y decimos que el proyecto va a resolver un problema y definimos problema. Pero la forma precisa de definir un problema tiene que ver con cuando hay una brecha entre lo que se está dando y lo que debería ser. Lo que debería ser es 200 y lo que se está dando es 180. Una diferencia entre lo que es y lo que debería ser. Bien, a ver qué tenemos acá. Bien, sí, exactamente. Entonces, ahora nos interesa ver cuál es el óptimo. Hay que decir, no, la empresa adoptó un estándar y con los recursos actuales que tiene, las capacidades, la inversión que tiene, debería ser capaz de producir, de que cada persona produzca esos 200. Ahora podemos verlo un poquito al revés. Ahora, entonces, ¿cuánto debe ser esa producción asociada al nivel estándar de productividad, el nivel esperado de productividad? Si aquí dividimos para llegar al 180, ahora lo que hacemos es, antes dividíamos 9.000 entre 50, 180. Si multiplico la productividad por el número de trabajadores, voy a tener cuánto debe ser esa producción. Y entonces me dijeron que les da perfecto. Julio nos dice, Cintia, Francisco, que está correcto. Entonces, efectivamente, 10.000. Entonces, ese es un concepto muy importante que a veces no lo tenemos muy presente en el análisis de proyectos. Cuando estamos hablando de un proyecto, usualmente queremos tener un impacto en la producción. Una gran cantidad de proyectos tienen que ver con aumentar la producción. De 9.000 queremos, está creciendo la demanda, queremos subirla a 10, 12, 15, 14. Pero antes tenemos que ver, hacer un análisis de la situación sin proyecto. Y debemos identificar que en la situación sin proyecto podemos tener una situación no optimizada, donde
los recursos no se estén usando de la forma más eficiente. Entonces, antes de pensar en el proyecto, debo ver qué tanto puedo optimizar la situación base. Y puede haber casos que nos dé la sorpresa de que muchos proyectos no se necesitan porque solo optimizando la situación sin proyecto se puede lograr superar muchas fallas. Bien, entonces, oferta optimizada, oferta sin optimizar. Esto con un ejemplo concreto. Esto también nos resalta la importancia de contar con ese análisis técnico que se meta dentro de los recursos, los procesos. En la medida que conocemos los procesos, pues tenemos el apoyo de especialistas que conozcan bien los procesos y vamos a poder tener indicadores y parámetros como estos. Entonces, multiplicaste los 9,000. Son los 50 por, sí. Son los, aquí, para hallar la producción, multiplicamos el número de trabajadores por la productividad. Por eso los 10,000. Si queremos reproducir los 9,000, es igual a los 180 por 50. Pero ya lo habíamos encontrado. La variable acá a determinar era el 180, pero hay esa relación. La producción total es la multiplicación de la productividad media por el número de trabajadores. Entonces, queda ese concepto. Vamos a seguir viendo cómo lo vamos a usar. Cuando hablamos del proyecto, necesitamos bien saber en qué situación estoy. Si esa área, esa producción que yo quiero mejorar, esos servicios, si tiene una oportunidad de mejora, olvidándonos primero del proyecto. Con la importancia que tiene ese puntito. Hay un tema, y ya con esto lo introducimos un poco a lo que es la valoración privada y la valoración social. Esta tabla está incompleta porque la vamos a completar en Excel. Primero está ilustrando cómo hacerlo. Aquí dice, bueno, con el proyecto espera cubrir la demanda, ofrecer 12,000 unidades en lugar de los 9 o los 10, que puede ser ahora, 13,000, 15,000, aumentar la producción. Cuando el proyecto esté en marcha, se va a poder alcanzar estos niveles. Entonces, la producción, esa producción, si vemos desde el punto de vista privado, tiene un precio que es 100, o sea, que se puede vender, la empresa privada la puede vender por 100. Entonces, calculamos lo que en finanzas, en contabilidad llamamos el ingreso por venta. Las ventas en términos monetarios. Precio por cantidad. Entonces vamos a completarlo en un ratito con el Excel. Desde el punto de vista de la evaluación, las herramientas de análisis de proyectos se les suele llamar también, en el lenguaje contable, ingreso por venta. Aquí le llamamos valor bruto, valor privado bruto de la producción. Lo de bruto se refiere a que todavía no se han deducido los costos en lo que yo tuve que incurrir para lograr esa producción. Ahora, importante, desde el punto de vista de la sociedad como un todo, si yo quiero asignarle valor monetario a esa producción, igual puedo determinar un equivalente a un precio que represente qué tanto valora la sociedad cada unidad de ese bien o servicio. Entonces, puedo hacer lo mismo con ese precio y esos son precios que se determinan usualmente en estudios encargados por la Dirección de Inversión Pública de los países, el Ministerio de Planificación, pero el tema es que se determinan unos precios que le llamamos precios sociales o precios de cuenta. Y lo que me dice que esto es para el privado, porque eso es lo que está cobrando el privado, pero ¿cuánto vale para la sociedad
la producción de 12.000 unidades de bien, 13.000. Puede ser más o menos que esos 1.200. Entonces, en nuestro ejemplo, partimos de que el ministerio nos da una estimación, un parámetro, que sería el precio social de ese bien. Dice, desde el punto de vista de la sociedad, cada unidad se valora en 110. 110. Entonces, la misma producción aquí está valorada en términos sociales, en términos de lo que representa para la sociedad, lo que vale para la sociedad esa producción. Y aquí es lo que vale para el privado, para el inversionista, el que va a cobrar ese dinero. Desde el punto de vista privado es el dinero que le puede entrar a esa persona, a ese grupo de inversionistas. Entonces, ese es un tema, incluso le puedo compartir un material, un video, también, que estamos introduciendo ahora. Yo puse ingresos por venta aquí, debemos haber puesto ya valor de la producción, valor social de la producción. Entonces, introdujimos acá ahora un concepto adicional que es el de valoración social y valoración privada. Pues este mismo ejemplo, este mismo proyecto, podemos hacerle una evaluación desde el punto de vista exclusivo de los dueños del negocio, los que están invirtiendo y recibiendo beneficios directos, pero el proyecto también impone beneficios y costos a otros miembros de la sociedad. Y lo que quiere hacer la evaluación social es captar adicionalmente esos costos y beneficios y hallar como un neto, un agregado de todo. Entonces, dando un paso más, aquí tenemos esa valoración. Pero fíjense bien, en este ejemplo yo valoré la producción ya con proyecto. Lo esperado con el proyecto. Ahora, ¿cómo determino los beneficios y costos del proyecto? Ese es el otro concepto. Usamos la terminología de que hablamos de flujos y costos incrementales o diferenciales. Los costos y beneficios que debo cargarle a un proyecto son los adicionales que aporta o que trae el proyecto. Pues en ese sentido, identificamos dos grandes situaciones. La situación sin proyecto, hacia dónde va o tendería la situación si no hago el proyecto. Si el proyecto no estuviera, ¿qué tengo? ¿Cómo serían los próximos 4 años de la empresa? Entonces, en este caso, pero una nota muy importante, y ya eso debe ser la mejor situación que puedo tener sin el proyecto. O sea que es esa situación que determinamos como óptima, optimizada. Entonces, tenemos una tabla de esta y sería esta. Hoy está con 9.000, ya eso fue hoy, eso pasó. Ahora, para el próximo año, yo me proyecto con la situación como debería ser de acuerdo al óptimo, produciendo las 10.000 unidades que determinamos antes. Entonces, la situación sin proyecto sería, estoy produciendo de manera óptima, usando bien los recursos, pero como no voy a hacer inversión adicional, mi capacidad va a seguir siendo la 10.000. ¿Verdad? Valorando en este caso sería entonces constante, va a ser 1.000, 1.000.000 cada año, ¿verdad? Porque va a ser el mismo precio. Entonces, ¿con qué debo comparar esto? ¿Y cómo sería con el proyecto? Con proyecto. Entonces, ahora digo, ¿no? Ahora, con el proyecto me va a dar un salto y me va a permitir que en lugar de 10 suba a 12. Que en lugar de 10 suba a 13, 15, 15. Entonces, tengo dos horizontes planteados, o dos escenarios. Uno, sin el proyecto, ¿dónde voy a estar? Y con el proyecto, ¿dónde voy a estar? Ahora, ¿cuáles
serían de esos los beneficios y costos del proyecto? ¿Cuál sería? ¿Sería esta? ¿Cómo mido los beneficios del proyecto? No lo mide ni una ni la otra. El beneficio del proyecto es lo incremental o lo adicional. Es la diferencia de la situación esperada con proyecto menos sin proyecto. Entonces, la medida correcta del beneficio va a estar en función de calcular la diferencia en las producciones, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, si con proyectos son 12, sin proyectos son 10, entonces sería la diferencia. Entonces, por eso se dice que los costos y beneficios, ahí que sale la palabra incremental o diferencial. Incremental es el incremento, lo adicional que me trae el proyecto. Muchas veces se cometen errores en evaluaciones de proyecto porque se mezcla con proyecto y sin proyecto, o se coge exclusivamente la situación con proyecto. Entonces ahí hay una falla importante. Si lo hago de esa manera, estoy calculando una rentabilidad del proyecto, unos beneficios del proyecto de manera inadecuada, de manera incorrecta. Entonces, un tercer concepto muy importante, ¿cómo se mide? Tengo que proyectar los dos escenarios, ¿verdad? Tener en cuenta que yo puedo también, desde un punto de vista, hablar de dos tipos de evaluaciones. Una que se hace en el presente en base a mis estimaciones a futuro, de cómo yo espero que se dé el futuro, de acuerdo a mis mejores informaciones. Y otro puede ser cuando ya ha pasado. Yo veo ahora históricamente, ya pasó un tiempo de ejecución del proyecto y esto fue lo que se dio. Entonces, en ambos casos, para ver lo que aportó el proyecto, se va a basar en la identificación de los dos grandes parámetros, con proyecto y sin proyecto. La diferencia es lo que va a explicar la ventaja del proyecto. Las famosas evaluaciones de impacto, que no solamente desde el punto de vista monetario, sino desde el impacto de que un proyecto redujo las tasas de enfermedad. Un proyecto se hizo para reducir tasas de enfermedades. Entonces, ¿cómo lo debo cuantificar? Igual, yo debo saber, sin el proyecto, cuánto pudo haber sido ese nivel de enfermedad de la población y cuánto es con el proyecto. El aporte del proyecto es la diferencia. O sea, con el proyecto yo estoy observando que hay una tasa, imagínense una tasa de un 20% de una determinada enfermedad o incidencia, un 20% de la población. Sin embargo, sin el proyecto yo observo, o lo que hubiera sido si no hago el proyecto, se estima en que era 30, entonces el beneficio del proyecto fue disminuirme, atribuirle al proyecto hace disminuirme de 30 a 20. En esos casos se llama evaluación ex post, la primera se llama evaluación ex ante, cuando es proyectando hacia el futuro, cuando ya en base a datos observados, reales, lo que pasó, hablamos de evaluación ex post. Entonces, identifico la situación actual y construyo, estimo cuál sería la situación sin el proyecto. Es un tema muy interesante de la evaluación de impacto. Tiene hasta su nombre esa construcción de la situación que pudiera ser sin el proyecto. Seguimos conversando un poquito más adelante de este punto. Entonces, lo que procede ahora es que hagamos este análisis, completemos esto incorporando esos conceptos que hemos visto hasta acá. Pero aquí lo hicimos solo para los ingresos, la valoración. Lo mismo debemos hacerlo con los costos. ¿Cuáles son los costos con proyecto menos sin proyecto? Eso va a ser lo adicional, lo atribuible al proyecto. Entonces, pasando a los costos,
También le di unos datos supuestos, donde tengo el costo del punto de vista de lo que realmente se paga, lo que paga el inversionista privado, la empresa. Y aquí dice que se paga 18 de mano de obra. Son unos costos que llamamos variables porque van a cambiar de acuerdo al nivel de producción. 18 por cada unidad producida. 20, 12. También sigue una clasificación de costos muy usada en el caso de la manufactura de las industrias, donde los costos de los productos se clasifican en mano de obra directo, materiales directos e indirectos, que incluye los dos anteriores, pero indirectos. O sea, aquí suma una serie de costos de mano de obra indirecta y mano de obra materiales indirectos. Y también está la otra clasificación combinada entre variables y fijos. Pero igualmente, desde el punto de vista social, la sociedad puede valorar que el costo de la mano de obra es mayor o menor a eso que está ahí. Entonces, en base a parámetros con fundamentos económicos, ajustes, cuando hay impuestos y subsidios, se genera una diferencia entre el costo privado y el costo social. Entonces, aquí estamos partiendo, lo que se suele hacer es que ya la Dirección de Planificación, el Ministerio de Planificación facilita la evaluación social dándome parámetros. Aquí me está diciendo que la valoración social de la mano de obra es 0.85, lo que es la valoración privada. O sea que es menor. Y que acá es 0.90. Eso se llama razón de precios sociales, razón de precio cuenta. Pues simplemente multiplicando yo puedo ver el equivalente de costo para la sociedad de esos insumos. Les adelanto dos variables que pueden producir una diferencia entre el costo social y el privado son los impuestos o los subsidios. Si estos 18 incluyen un impuesto, los impuestos, si analizamos bien, salen de un bolsillo y van para otro. Son costos para uno, me los restan a mí, pero se los suma al gobierno o a lo que el gobierno va a hacer con esos, a quien le va a llegar eso después. Entonces, los impuestos no se consideran costos desde el punto de vista de la sociedad. Son una transferencia. Lo que yo pagué de impuesto le llegó a otro. Es costo para mí individualmente, pero para el otro es un ingreso. Si sumamos y restamos, para la sociedad es cero. Y lo contrario pasa con los subsidios. Si este material vale 20 desde el punto de vista privado, pero vale 20 porque el gobierno le está ayudando y le está dando 5 de subsidio, entonces la sociedad está invirtiendo 25, aunque a él solo le está costando 20. Entonces es un tema muy interesante, toda una rama de aplicación de la economía para determinar esos parámetros. Esos parámetros se encargan especialistas contratados por el MEPID y determinan esos parámetros. Y ya una vez lo tenemos, la valoración social es muy fácil porque solo tenemos que hacer ajustes a los precios privados que conocemos. ¿Bien? Entonces ahí simplemente multiplicando se pudo haber obtenido. Bueno, ahí lo tengo. Será un poquito corrido. Entonces significa que la mano de obra para el inversionista privado, para la evaluación privada del proyecto vale 18, pero para la evaluación pública vale 15.30. En este caso, puse un ejemplo donde todo tiene un valor menor. Se pudo haber hecho, para que ilustrarlo, luego vamos a introducir un cambio donde uno de esos insumos, por ejemplo, cuando tiene subsidio, el costo social es mayor que el costo privado. Recuerden, cuando hay un subsidio, ese precio el precio privado está subestimando el verdadero costo. Porque ya le está restando el subsidio, pero alguien está pagando ese subsidio. Además de estos costos, sí. Además de estos costos,
Escúchame un segundito, por favor. Sí, Francisco, ¿tiene alguna pregunta? ¿Quién tiene una preguntita? Sí, sí, me silencié un momentito porque tenía una llamada para ahí tuve que respondiendo. Bien, entonces, aquí está ilustrando dos formas de clasificar los costos. Una es en función de si son de producción, directo o no, pero también si son variables o fijos. Aquí parte también diciendo que los costos, sin incluir depreciación, son de 100.000 anualmente, que el proyecto va a elevar los costos a 150. También se establece una diferencia entre la valoración privada y social. Entonces, con esto ya podemos proyectar ahora los costos. Ya proyectamos los beneficios, la valoración privada y pública. Entonces, podemos simplemente, como esta parte son variables, esos costos unitarios, cada uno de esos yo lo multiplico por la producción esperada para cada año, y ya obtengo el costo total. O sea, una cosa es el costo unitario, el costo total va a ser multiplicando estos costos variables unitarios por el total. 18 por 2.000 en el primer caso, 20.000 por 2.000. Entonces tengo que me daba 36, 40, 24. Esto es de lo que vamos a completar en el Excel para estar más claro de dónde salieron. Entonces, pero fíjense que ya, si me interesa la producción del proyecto, la producción incremental, ya, como ya yo tengo la producción del proyecto, ya no tengo que volver a estimar costos con proyecto y costos sin proyecto, sino que me voy directo al costo de la producción del proyecto. Bien. Y los costos fijos siguen el mismo criterio, pero los costos fijos me decía, mira, sin proyecto, tiene 100 actualmente, 100 y se mantendrían esos 100. Pero el proyecto, a partir del año 1, que ya empieza a operar con los nuevos equipos, recursos, se va a dar un saltito el costo fijo de 100 a 150. Pero es un salto y luego permanece otra vez los 150. El mismo criterio, el costo del proyecto es el incremental. Con proyecto menos sin proyecto. Proyecto. ¿Sí? Entonces, se aplica en todos son incrementales. Bien. Y otro tema importante, aunque tiene más relevancia para la evaluación privada y no para la evaluación social, es el tema de la depreciación. Entonces, unos conceptos asociados son los siguientes. Esto se usa mucho en contabilidad. El valor inicial que yo compré esos activos se llama valor bruto. Sin ese valor inicial, sin deducirle la estimación de cuánto se ha depreciado ese activo. Entonces, en los registros contables se acostumbra a poner el dato como referencia a ese monto inicial y al lado le ponemos lo que se ha depreciado.
Y aquí sigue una tasa de depreciación. Me dice, cada año ese tipo de activos se establece como método que se deprecia un 5% las edificaciones. Bueno, el 5% de 400 son 20.000. Este método va a aplicar, se llama lineal o uniforme, va a aplicar la misma tasa sobre el mismo valor inicial, por tanto va a ser constante, va a ser 20.000 cada año. Depreciación lineal o uniforme. Hay varios métodos de depreciación que incluso en muchos casos, y en el caso nuestro, hay lo que llama depreciación fiscal, que es la depreciación de acuerdo a, como dice, impuestos sobre la renta que debemos hacerlo. Ya lo que hay que seguir es un parámetro y aplicar ese modo, que también se basa en una tasa. La diferencia es que se va calculando sobre el valor, no sobre el valor inicial, sino el valor que va quedando después que restamos los activos. Pero para completar la tabla, dimos 20.000. Entonces, una cosa es la depreciación, lo que se considera como un gasto del periodo por el uso de ese activo que cada año, y otro es lo que he ido acumulando. Parto con los 20.000, significa que al cerrar el año 1, mi activo tiene un valor neto, un valor sacándole la depreciación de 380. Se llama valor neto o valor en libro contable. ¿Verdad? ¿Preguntas? No. Sí, por la diapositiva. La diapositiva anterior se refiere a esta. Paso acá. Vimos esta primero. El costo de cada por unidad. 18, 20, 12. Y como con unos parámetros establecer el costo social. Y la otra tabla, donde calculamos los costos variables totales, multiplicando costos unitarios por producción. Y también lo que son fijos. Recuerden que la idea de variable es que varía con el nivel de producción, el nivel de operación. Correcto. El nivel de operación, en cambio los fijos son que, por lo menos para un rango, permanecen igual. Produzca más o produzca menos, son costos en los que siempre se incurre. Costo variable total, costos fijos. Y la otra parte, la depreciación, decíamos que el valor neto, entonces vamos a ir acumulando la depreciación de todos los periodos. Ahora va a ser 40, 20 de anterior más 20 nuevo. En el otro caso va a ser 60, ¿verdad? Y así sucesivamente vamos a ir encontrando el valor neto de cada uno. El valor neto es importante porque al final vamos a considerar, vamos a reflejar lo que vale el activo en el último periodo en que trabajamos. Me explico. Podemos decir que hay un flujo de inversión, o sea, los flujos de costos y beneficios se pueden clasificar en varias categorías. Flujo de costos operacionales, flujos de ingresos, un flujo de la parte solo de inversión en activo fijo. Voy a hacer una inversión en maquinaria, pero en edificaciones de 400 y en maquinaria de 200. Voy a fijar un horizonte para analizar este proyecto de 4 años. Puede ser 5 años, pueden ser 10, pero es importante entonces que tengan en cuenta que ese periodo se hace el ejercicio como si yo fuera a liquidar esa empresa, esa organización en el año 4. Por tanto, reconozco que puedo liquidar, vender esos artículos, esos activos
al final, que voy a tener un valor de recuperación de esos activos. En este caso, el valor de recuperación coincide con el valor que determinamos antes, que fue el valor contable, el valor en el libro, neto de depreciación, después que han pasado esas 4 depreciaciones. Si verificamos si era 360, lo vamos a comprobar ahora, yo creo que era un poquito menos. Y 200, a la maquinaria invierto 200, pero recupero 40. Entonces ponemos estos. A veces se pone el valor de rescate en la misma línea. Por ejemplo, la inversión se pone menos 400 y en el año 4 se pone más 360. Cuando se pone así, aunque no lo especifica, el último pago corresponde a ese valor de rescate, de recuperación. Por ejemplo, si ustedes fueran a valorar desde el punto de vista financiero económico un auto y ustedes dicen, yo voy a comprar un auto para mi trabajo y ese auto yo lo voy a liquidar en 4 años. Entonces el flujo de inversión asociado es cuánto van a gastar hoy y si lo van a usar por 4 años, por cuánto esperan liquidarlo. Fíjense que le estoy poniendo paréntesis que de acuerdo a cómo lo trabajamos en Excel, representa valor negativo. Entonces, lo que sean costos de inversiones, cuando queremos distinguirlo de entrada de dinero, cuando mezclamos ingresos y costos, una forma de diferenciarlo es que lo que son salidas o costos, lo vamos a poner un negativo y el formato más usado en Excel es el paréntesis. O sea, cuando vemos el paréntesis sabemos que es negativo. En términos netos, ahí se está invirtiendo 600,000, pero se está teniendo una recuperación de 400 al año 4. Bien. Entonces, con esto podemos entrar más al rastreo, a seguir, a completar entre todos esas tablas para saber de dónde sale cada numerito o recordar, reafirmar que sabemos de dónde salen esos numeritos. O sea, luego vamos a, finalmente vamos a sacar una tabla que me va a resumir todos los costos y beneficios. Y podemos hablar de una utilidad o beneficio neto y que lo distinguimos de lo que es el flujo de caja de inversión y del proyecto. Pues podemos pasar al Excel y revisamos entre todos. En un minutito voy a